Will Hart no era un hombre de visitas. En 8 años viviendo solo en esa hacienda al sur de Tucson, había aprendido que la mayoría de las personas que llegaban sin avisar traían consigo algún tipo de problema. Por eso, cuando escuchó el disparo, a media tarde de un miércoles sin nada de especial, no salió corriendo. Tomó el rifle, fue hasta la ventana y esperó. Lo que vio no era lo que esperaba. Una mujer apache estaba de pie junto al bebedero de los caballos, con la mano apretada contra el costado derecho. No había nadie más a la vista. El disparo había venido de algún lugar entre las piedras del cerro al oeste. El tipo de disparo que no avisa y no da segunda oportunidad. Que ella siguiera de pie era por sí solo algo extraordinario. Will salió de la casa. Ella lo vio venir y no huyó, lo cual le dijo 2 cosas al mismo tiempo: que no podía correr aunque quisiera, y que había calculado que él no era una amenaza. Esa segunda parte lo dejó pensando más de lo que esperaba. «Adentro», dijo él señalando la casa. Ella no respondió. Lo miró con unos ojos oscuros que no pedían nada y no prometían nada, y que tenían la calidad particular de las personas que han aprendido a medir todo antes de moverse. «El que disparó puede seguir ahí afuera», dijo Will. «Adentro hay paredes». Fue suficiente. Ella caminó hacia la casa con la rigidez de quien está usando toda su concentración para no demostrar cuánto duele cada paso. Will la siguió sin tocarla, porque algo en la manera en que ella se movía decía claramente que no quería ser tocada. Dentro, ella se sentó en la silla que él señaló y se quitó la mano del costado. La herida no era profunda. La bala había rozado más que penetrado, pero sangraba lo suficiente para ser seria. Will trajo agua, tela limpia y lo poco que tenía de medicina. Trabajó en silencio. Ella también. Cuando terminó, ella miró el vendaje con una expresión que él no supo leer del todo. «¿Quién disparó?», preguntó Will. «Hombres del rancho al norte», dijo ella. Su inglés era preciso, más preciso que el de muchos hombres blancos que él conocía. «Llevan 3 días siguiéndome». «¿Por qué?». Ella lo miró directamente. «Porque estaba en tierra que ellos quieren y que todavía no les pertenece». Will conocía el rancho al norte. Se llamaba Dawson, y su dueño llevaba meses intentando expandirse hacia el sur, hacia las tierras que bordeaban el río, tierras que el gobierno todavía no había cedido formalmente a nadie, tierras que el pueblo apache usaba desde mucho antes de que existiera ningún gobierno con autoridad para cederlas. «Me llamo Will Hart», dijo él. «Calla», respondió ella. No hubo más presentación que esa. No fue necesaria. Calla se quedó 3 días, que era lo que la herida necesitaba antes de que pudiera moverse con seguridad. Will le dio el cuarto del fondo, el que tenía ventana hacia el este, y no hizo preguntas que ella no hubiera ofrecido responder. Ella, por su parte, no se quedó quieta. El segundo día, cuando él salió al amanecer a revisar el ganado, encontró que alguien había reparado el techo del gallinero que llevaba semanas con una tabla suelta. No había herramientas fuera de lugar, no había rastro de cómo había subido con el costado vendado. Solo el techo reparado y Calla tomando agua junto al pozo, como si nada. «No tenías que hacer eso», dijo Will. «Tampoco tú tenías que curarme», respondió ella. «Pero los dos lo hicimos». Él no encontró nada que responder a eso. Esa tarde trabajaron juntos, arreglando la cerca del pastizal sur, la que el viento de la semana anterior había debilitado. Calla sabía exactamente cómo tensar el alambre sin que cortara, algo que Will había aprendido a fuerza de cicatrices y que ella hacía con una naturalidad que sugería que lo había hecho desde niña. Trabajaron en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio que no pedía ser llenado. «Tu tierra está bien cuidada», dijo ella en algún momento, sin levantar los ojos del alambre. «La intento», dijo él. «No es intento». Ella señaló con la cabeza hacia el campo. «Las plantas del borde del arroyo, no las cortaste cuando crecieron. La mayoría de los hacenderos las cortan porque estorban el paso del ganado. Dan sombra al agua. Si el agua se calienta demasiado, los animales beben menos». Calla se quedó en silencio un momento. «Mi abuela decía lo mismo», dijo, «que la tierra te enseña si te quedas quieto el tiempo suficiente para escuchar». Will pensó en eso por el resto de la tarde. El problema llegó al 4.º día, cuando Calla ya estaba lista para partir.
Will estaba ensillando su propio caballo para acompañarla hasta el límite de la propiedad cuando vio la polvareda en el camino principal. No era un jinete, eran 4. «Dawson», dijo Kaya, que había aparecido a su lado sin que él la escuchara llegar. «¿Los reconoces?» «Al del frente sí, se llama Slade. Es el que disparó». Will miró los 4 jinetes que se acercaban. Después miró a Kaya. «Entra a la casa», dijo. «¿No?» «Kaya». «Si entro, confirmo que tengo miedo». Sus ojos no se movieron de los jinetes. «Y si ellos saben que tengo miedo, vuelven». Will no pudo discutir con esa lógica. Se quedaron los 2 de pie en el patio cuando los 4 hombres llegaron al portón. El del frente, Slade, era un hombre de unos 40 años con una cicatriz en la mandíbula y la expresión de quien está acostumbrado a que las cosas salgan como él quiere. «Hart», dijo Slade sin bajar del caballo, «parece que encontraste algo que nos pertenece». «En mi tierra no hay nada que te pertenezca», respondió Will. «La India», dijo Slade, «estaba bisbiloteando en propiedad del rancho Dawson. Tenemos derecho a llevárnosla». «Esta mujer llegó a mi propiedad herida por un disparo que salió de dirección al rancho Dawson», dijo Will con una calma que no sentía del todo. «Si hay alguien aquí con problemas legales, no soy yo». Slade entrecerró los ojos. «Estás cometiendo un error, Hart, que he cometido varios en mi vida». Will apoyó la mano en el rifle que llevaba colgado al hombro. «Este no es uno de ellos. Váyanse de mi tierra». Hubo un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. Luego Slade dio vuelta el caballo sin decir más, y los otros 3 lo siguieron. Pero antes de desaparecer en la curva del camino, Slade miró atrás una vez, y en esa mirada había una promesa que Will conocía bien. Esto no había terminado. Cuando se fueron, Will soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. A su lado, Kaya permanecía inmóvil. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella. «Porque tenían razón en una cosa», dijo Will. «Estás en mi tierra, y lo que pasa en mi tierra es mi responsabilidad». Ella lo miró durante un momento largo. «Mi pueblo tiene una manera de decir que cuando alguien carga tu peso con el suyo, la deuda no se paga con palabras. No te pedí que pagaras nada». «Lo sé», dijo ella. «Por eso la deuda es real». Esa noche no se fue. Will no se lo pidió y ella no lo explicó. Simplemente cuando llegó la hora de dormir, las 2 lámparas se apagaron en distintos cuartos y el desierto de Sonora se quedó callado alrededor de la hacienda como lo había estado todas las noches anteriores, aunque ahora el silencio se sentía diferente. En los días que siguieron, Will descubrió cosas sobre Kaya de la manera en que se descubren las cosas importantes, sin que nadie las diga directamente. Descubrió que conocía cada planta del desierto por su nombre y su uso, que podía leer el cielo con una precisión que hacía quedar mal a cualquier almanaque, y que cuando algo la hacía gracia, la risa aparecía primero en los ojos un segundo antes de llegar a la boca, como si el cuerpo necesitara ese segundo para decidir si era seguro. Descubrió también que ella lo observaba, no de manera incómoda, sino con esa atención concentrada que él ya reconocía como su manera de estar en el mundo. Una tarde, la encontró parada junto a la foto vieja de su abuelo, que colgaba en la pared de la sala, mirándola con una expresión seria. «¿Quién era?», preguntó ella. «Mi abuelo. Llegó aquí con nada y construyó esto». «¿Respetaba la tierra?». Will pensó en el hombre que su padre le había descrito, un hombre que nunca sobreexplotó un campo, que dejaba descansar la tierra por temporadas cuando otros hacenderos no lo hacían. «Sí», dijo, a su manera. «Se nota», dijo Kaya simplemente. «La tierra recuerda cómo la tratan». El problema mayor llegó una semana después, cuando el sheriff Beckett apareció con 2 hombres y un papel en la mano. Will lo recibió en el porche. Kaya estaba adentro, y esta vez sí se quedó adentro, no por miedo, sino porque los 2 habían hablado la noche anterior y habían decidido juntos que era más útil que Beckett no supiera exactamente dónde estaba. «Tengo una orden judicial, Hart», dijo Beckett, «por albergar a una apache con antecedentes de actividad hostil contra propiedades privadas». «¿Antecedentes?». Will tomó el papel y lo leyó despacio. «Esto fue firmado por el juez Carver». «Así es. El mismo juez Carver que tiene sociedad con el rancho Dawson». Beckett no parpadeó. «Eso no es relevante. Para un tribunal federal sí lo sería.
Will dobló el papel y se lo devolvió. Voy a impugnar esta orden en Tucson. Mientras tanto, en mi tierra no entra nadie sin una orden de un juez que no tenga conflicto de interés. Buenos días, Beckett. Beckett se fue, pero Will sabía que volvería, y sabía que la próxima vez traería más hombres. Lo que no esperaba era lo que pasó esa misma tarde. Kaya salió de la casa y caminó hasta donde él estaba reparando la bomba del pozo. Se paró a su lado sin decir nada por un momento, mirando el horizonte norte, donde las montañas se recortaban contra el cielo de fin de tarde. «Mi padre viene mañana», dijo. Will dejó las herramientas. «¿Lo llamaste?» No fue necesario. Ella se volvió hacia él. Cuando una hija desaparece por 2 semanas, el padre busca. ¿Cómo va a tomarlo? Kaya consideró la pregunta con seriedad. «Depende de lo que vea», dijo finalmente. Gray Elk llegó al amanecer siguiente con 4 guerreros. No llegaron por el camino principal. Aparecieron en el límite norte de la propiedad como si hubieran estado allí siempre, como si el desierto los hubiera formado de piedra y silencio durante la noche. Will los vio desde el porche donde estaba tomando café y se quedó quieto. Kaya estaba a su lado. «Manos abiertas», dijo ella en voz baja. «No ofrezcas nada todavía, deja que él hable primero». Gray Elk cruzó la propiedad a pie, dejando a los 4 guerreros en el límite. Era un hombre de unos 60 años, con el rostro marcado por décadas de sol y decisión, y una manera de caminar que no tenía prisa porque nunca había necesitado tenerla. Se detuvo a unos metros de Will. Lo estudió sin disimulo, de la misma manera directa en que Kaya miraba todo. Luego habló en apache. Kaya tradujo. «Dice que conoce esta tierra desde antes de que existiera esta casa». «Lo creo», dijo Will. Kaya tradujo. Gray Elk respondió. «Dice que la mayoría de los hombres blancos dicen que creen. Pocos actúan como si creyeran». Will asintió. «No puedo hablar por los demás. Solo puedo decirle que intento tratar esta tierra con respeto y que traté a su hija con el mismo respeto». Hubo una pausa larga mientras Kaya traducía y Gray Elk escuchaba. El viejo no respondió de inmediato. Miró alrededor de la hacienda con esa mirada de lector que ya Will le había visto a Kaya, leyendo la historia en cada detalle. Las plantas que seguían creciendo junto al arroyo, la cerca reparada con cuidado, el gallinero con el techo nuevo. Finalmente habló. «Dice», tradujo Kaya, y Will notó algo diferente en su voz, «que un hombre que cuida bien lo pequeño generalmente cuida bien lo grande también». Gray Elk extendió la mano. Will la tomó. No fue el fin de los problemas. Beckett volvió 2 semanas después, con una orden nueva y más hombres, y esta vez Will tuvo que ir a Tucson con un abogado y pasar 3 días peleando en una corte que no estaba diseñada para darle la razón a nadie en su situación. El rancho Dawson intentó comprar a 2 de sus empleados para que testificaran en su contra. Hubo una noche en que alguien cortó su alambre y dispersó parte del ganado, y Will pasó 2 días reuniéndolo solo. Pero hubo también otras cosas. Kaya no se fue cuando llegó su padre. Se quedó no porque nadie se lo pidiera, sino porque era lo que había decidido. Y la manera en que había llegado a esa decisión, despacio, sin dramatismo, con la misma atención con que hacía todo, era algo que Will guardó para sí mismo como se guarda lo que no tiene nombre todavía. Una tarde de lluvia, de esas que el desierto de Sonora recibe como regalo inesperado, los 2 se sentaron en el porche viendo caer el agua sobre la tierra roja. El olor que levantaba era antiguo, limpio, el olor de algo que vuelve a estar en su lugar. «¿Te arrepientes?», preguntó Kaya. «¿De qué?». «De todo lo que te costó quedarte en esto». Will pensó en los 3 días en Tucson, en el ganado disperso, en las noches mirando el límite norte por si volvía Slade. «No», dijo. «¿Y tú?». Ella no respondió de inmediato. Miró la lluvia que caía sobre el campo, sobre el arroyo, sobre las plantas del borde que él no había cortado. «Mi abuela decía que las decisiones que valen la pena siempre cuestan algo», dijo finalmente, «que si no cuestan nada, probablemente no valían nada tampoco». Will miró el perfil de ella contra la lluvia, la postura que nunca se aflojaba del todo, pero que en los últimos días había cambiado de una manera que él no sabía describir con exactitud. Menos lista para partir, quizás, más presente. Extendió la mano sobre el pasamanos del porche, palma hacia arriba, sin decir nada. Ella la miró un momento, luego puso la suya encima. Afuera,
La lluvia seguía cayendo sobre el desierto de Sonora, sobre la tierra que recordaba todo lo que había pasado sobre ella, cada historia, cada pérdida, cada vez que dos personas habían encontrado la manera de entenderse en un mundo que no hacía eso fácil. La tierra guardaba todo eso, y ahora guardaba esto también,